Entonces, vamos a hablar de los talleres. Mm, otra vez se fue. Programación funcional. Entonces, vamos a hablar de los talleres. Entonces, el primero, el que está andando, es un taller sobre recursión, está andando y ya estamos en fase de envío. O sea que estamos recibiendo. ¿Sí? Esto es lo que yo veo. Entonces, por ejemplo, a hoy ninguno ha entregado. ¿Sí? Pero pues claro, pues hoy es el primer día que quedó abierto eso. Pero a partir de hoy pueden empezar a entregar. Hay alguno que me dijo que no iba a estar la semana entrante, que qué hacía, puede entregar desde ya. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esa entrega? Cuando termine esa entrega vamos a pasar a la fase de evaluación. La fase de evaluación va del jueves 5 de mayo al lunes 9 de mayo. O sea, entre el 5 de mayo, que es la fecha límite de entrega de esto, a las 10 de la mañana, y el 9 de mayo, ustedes entran, bajan los 3 que les tocó evaluar, los 3 que les tocó evaluar, los evalúan con la rúbrica que está allí, la rúbrica ya la bajaron, ya la miraron, con esa rúbrica también lo van a evaluar ustedes. Luego, si ustedes ven la rúbrica, hagan una entrega que cumpla con la rúbrica para que ustedes digan, a mí me va a ir bien en esta entrega. O por lo menos sepan, en este pedazo de la rúbrica no me va a ir tan bien. Y entonces, cuando vean su nota, ya sepan que ahí los iban a calificar por ahí. La rúbrica es una manera de autoevaluarse, de saber que lo que entrego cumple con lo que me pidieron, pues si quiero que quede calificado aquí en el más alto nivel de cada uno, para eso es la rúbrica. Pero la rúbrica también es el instrumento con que cada uno de ustedes va a evaluar. Ustedes no van a tener que poner 5, 4, 3,8, nada de eso. Solo tienen que decir, para mí este criterio quedó aquí, para mí este quedó aquí, para mí este quedó aquí, para mí este quedó aquí. Hacer una retroalimentación, la que quieran. Le puse esto allí porque es que yo creo que ha podido hacer algo, no sé, lo que sea, y listo, se fue, ¿cierto? Pero todos ustedes van a recibir el informe que todos van a hacer. O sea, ustedes también van a tener el informe para recibirlo, para verlo, para leerlo, para poder opinar en la rúbrica y decir sí, no, tal cosa. Todos vamos a hacer eso. ¿Cuál es el objetivo de eso? Aprender. Porque cuando uno ve como otros hicieron, también aprende. Y porque cuando uno opina al otro sobre lo que hizo, también puede enseñarle cosas o decirle, ah, tal vez hubiera sido mejor así o así, o también puede decirle, espectacular lo que usted hizo, nunca me lo hubiera imaginado así. Gracias por permitirme leer esto, gracias Dios por permitirme leer esto y aprender. O sea, el objetivo es aprender, no es la nota. Ahora, al final tiene que haber una nota porque yo tengo que poner notas a todos. Entonces, esto produce una nota del ejercicio que hacemos de evaluación y todas esas cosas. Pero nuestro objetivo aquí no es la nota, es el aprendizaje. Por eso este tipo de ejercicios me gustan, porque cuando uno lee a los otros aprende. Y todas las veces no le va a tocar leer a los mismos, una vez le va a tocar leer a uno, otra vez le va a tocar leer a otros, etc. Entonces, estamos en fase de envío, apenas termina la fase de envío, empieza la fase de evaluación, ustedes van y miran quiénes les tocó, bajan, evalúan, ponen sus notas y ya. Y así vamos a estar todo el tiempo. O sea, es trabajo, porque eso también es trabajo para ustedes, ¿cierto? Pero es un trabajo para aprender cosas. Bien. Ese es este taller. El otro taller, que es el que sale hoy, que se llama Taller sobre Funciones de Alto Orden, ese taller ya lo pueden bajar. Ya está el enunciado del taller, ¿cierto? Ah, perdón, no les mostré. En este primero que estamos, perdón, no les mostré. Ya no aparece lo que aparece aquí, sino dice, lea cuidadosamente el enunciado del taller y la rúbrica con que se califica. Esa rúbrica que se hubiera compartido, ahora ya la pueden bajar. Esta ya la pueden bajar, hacen clic y pim, desaparece la rúbrica. Entonces van a poder leer cómo va a tocar evaluar y todo eso. Y entonces para entregarlos de ustedes, léanla para que ustedes digan, uy, yo entregué una cosa que me van a poner punticos aquí en todo este lado, ¿cierto? Pero típicamente, pues puede que uno no lo logre, entonces uno dice, nada, me van a poner punticos por aquí, por aquí. Pero uno sabe más o menos dónde va a quedar. Para que cuando vea la rúbrica, la nota, la retroalimentación, pues usted más o menos diga, ah, si esto corresponde con lo que yo sentía. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿por qué me acordé de eso? Porque en este taller, que van a empezar a hacer a partir de hoy, todavía no ven la rúbrica, solamente el enunciado como en el pasado. La rúbrica la van a ver dentro de una semana cuando se abra la fase de envío. ¿Para qué hago eso? Para que por ahora no piensen en la rúbrica, piensen en hacerlo bien. Ahí dice qué es lo que hay que hacer, háganlo.
Cuando ya tengan hecho, como hoy ya han hecho muchas cosas, ahora sí compárense con la rúbrica y miren, ¿qué me falta, qué no tengo, qué no sé qué? Para que vean que la rúbrica tiene en cuenta todo lo que yo les pido. Pero no al punto de decir que ustedes digan esto vale 4.5, esto vale 4.8, no. Es una evaluación como más objetiva, más global. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, el taller de hoy, cuando lo bajen, les va a aparecer esto. Entonces, la pinta muy parecida a la anterior, todas van a ser así. Taller 2, funciones de alto orden, ejercicios de programación, igual que el otro. Entonces, ¿qué ejercicios de programación van a tener que hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es modelar los conjuntos. Vamos a modelar conjuntos de enteros. ¿Cómo los vamos a modelar? Con la función característica. Entonces, aquí les explico matemática. Voy a leer. Si uno desea representar el conjunto, perdón, en este taller se trabajará con una representación funcional de conjuntos basada en la noción de función característica de un conjunto, tomada del área de las matemáticas. El objetivo es volverse competentes en desarrollar funciones de alto orden. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar un conjunto que es, no va a ser una lista de números, no va a ser un arreglo de números, un conjunto va a ser una función. Una función, ¿qué función? Pues una función. Yo le digo a esta una función que vuelve un booleano. Yo le digo a esa función f de 5 y me dice true. Quiere decir que el número 5 está en el conjunto. F de 8 me dice false. Quiere decir que el 8 no está en el conjunto. F de 90 me dice true. El 90 está en el conjunto. F de 87 me dice false. El 87 no está en el conjunto. O sea, F representa un conjunto, no explícitamente. Los números del conjunto son estos, sino a través de, usted le pregunta, ¿este número está en el conjunto? Le dice sí o le dice no. Ese es el conjunto. Usted quiere hacer el conjunto que tiene, entonces, esa es la función característica, la que le dice si un elemento está en el conjunto o no está en el conjunto. Eso es lo que en matemáticas se llama la función característica. Es una función que recibe un entero y devuelve true si el entero está en el conjunto y devuelve falso si el entero no está en el conjunto. Y esa es la función característica del conjunto S. Por ejemplo, la función que recibe enteros y devuelve true si x es menor que 0, ¿cierto? Devuelve x menor que 0. O sea, devuelve true si x es menor que 0 y devuelve false si no. Entonces, esa es la función característica de los números negativos. Cada que le entra un número negativo, eso devuelve sí. Y si le entra un número positivo, se devuelve no. O sea, devuelve no. Entonces, esa es la función característica de los números negativos. Ahora, como vamos a representar los conjuntos, de enteros por medio de su función característica, entonces vamos a comenzar por definir el tipo conjunto en escala. Entonces, el tipo conjunto se va a definir como int flecha boolean. Entonces, un conjunto es una función que recibe enteros y vuelve booleanos. ¿Claro? Clarísimo, bien. Y ese es el tipo conjunto. Entonces, usando esta representación, podemos definir la función que verifica si un número pertenece o no a un conjunto de la siguiente manera. Entonces, la función pertenece tal elemento al conjunto S. Entonces, lo único que hace es aplicar, como S es una función, es un conjunto, pero los conjuntos son funciones. Entonces, cojo ese conjunto, le aplico la función elem. Si devuelve true, me pertenece, me devuelve sí. Y si me devuelve false, quiere decir que no. Esa es la función pertenece. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Funciones básicas sobre conjuntos. Su tarea es implementar las funciones básicas siguientes sobre conjuntos. Conjunto unitario. Defina una función conjunto unitario que recibe un número entero y crea el conjunto unitario con ese único número entero. O sea, devuelve la función que representa el conjunto unitario que tiene esos dos elementos. O sea, esta va a ser una función que devuelve funciones. O sea, como vamos a representar los conjuntos como funciones, va a tocar hacer funciones por todos lados. Tienen que recibir funciones. Entonces, esta recibe un entero y devuelve una función. La función característica del conjunto unitario que tiene esos dos enteros. Unión, intersección y diferenciación. No, pues unión, ¿qué hace? Une conjuntos, intersecta conjuntos y diferenciación, hace la diferencia de conjuntos. Pero como los conjuntos son funciones, entonces recibe funciones como parámetro y devuelve una función, porque devuelve la unión de los conjuntos, que es una función, devuelve la intersección, que es otro conjunto, que es una función, devuelve la diferenciación, que es una función. O sea, van a tener que pasar recibiendo funciones y devolviendo funciones. O sea, trabajando con funciones de alto orden. Tercera, filtrar.
Filtrar recibe un conjunto y un predicado sobre los enteros. Un predicado es algo que vuelve booleano, que vuelve true o false, y devuelve el conjunto de los elementos de S que cumplen el predicado P. Pero cuando dice devuelve el conjunto de los elementos de S que vuelve el predicado P, no piensen en devolver una lista tiene que devolver la función que representa ese conjunto. Para todo, la función for all, que recibe un conjunto S y un predicado P, y devuelve true si todos los elementos de S cumplen con P. En caso contrario, devuelve false. Esta no devuelve nada, no devuelve funciones, devuelve true o false si un conjunto cumple con todo o no. Pero como el for all es para todos como los elementos no están explícitos, sino implícitos, entonces el for all no existe una manera directa de listar todos los elementos de un conjunto. La función pertenece solo permite verificar si un entero hace parte de un conjunto o no. Por tanto, si quiere hacer algo sobre todos los elementos de un conjunto, se hace necesario iterar sobre todos los enteros, verificando primero si pertenece al conjunto y a continuación hacer lo que toque hacer con ese elemento. Entonces, para este ejercicio, el for all, vamos a suponer que los enteros están en el intervalo menos 1000 para limitar el espacio de búsqueda. O sea, el for all solo va a funcionar para conjuntos entre menos 1000 y 1000. ¿Sí? No más. Implemente for all usando recursión lineal. Entonces, por favor, no vayan a implementar usando recursión no lineal, porque entonces no es lo que se les pidió. Simplemente usando recursión lineal. Use una función auxiliar interna. Existe. Defina la función existe, esto está en inglés, que recibe un conjunto S y un predicado P, y devuelve true si alguno de los elementos de S cumple con P. En caso contrario, devuelve false. Implemente esta función usando for all. O sea, no implemente esta función de cero, sino usando for all, recordando la relación existente entre el cuantificador universal y el existencial en la lógica de predicados. Map. Por último, define una función map que recibe un conjunto S y una función F sobre los enteros y devuelve el conjunto de aplicarle F a cada uno de los elementos de S. Pero como ese conjunto es una función, entonces devuelve una función que representa ese conjunto. ¿Listo? Ese es el segundo taller. O sea que si hay funciones de alto orden, ahí tienen 20 funciones de alto orden. Bien. ¿Qué entrega? Paquete, conjuntos CF y worksheet de pruebas, igual que la auténtica, dos package.scala y pruebas.sc, los cuales están, el package está en un paquete que se llama conjuntos F, y ese paquete es el que yo voy a usar para probar sus cosas. Las funciones correspondientes a cada ejercicio, conjunto unitario, unión, todas esas deben ser implementadas en un paquete de escala tal que tiene esta pinta. Paquete, ¿sí? Aquí está el tipo conjunto tal cual, la función pertenece, ya se las dije, ya está definida, y las funciones que ustedes van a definir, conjunto unitario, unión, intersect, todas esas funciones están ahí. Ahí están los tipos, todo eso está ahí. Eso mismo tienen que trabajar ustedes, pero con el código de ellos adentro. ¿Sí? Dicho paquete se ha usado en una worksheet de escala con casos de prueba como este. Entonces aquí importé conjuntos de F y empecé a hacer, hice una función auxiliar yo para hacer conjuntos o no sé qué, para verlos, para poder imprimirlos, digamos, como verlos. Y entonces luego empecé a hacer conjuntos. Hice un conjunto unitario que tenía el 1, el conjunto que tenía el 2, el conjunto que tenía el 3. Luego empecé a hacer uniones entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3, entre el no sé qué, Luego a hacer uniones hice intersecciones. Luego, y luego llamaba esa función conjunto como cadena para ver si esos cálculos me quedaron bien. ¿Sí? Eso hice yo. Ustedes pueden hacer lo que quieran en sus pruebas, solamente que tienen que hacer suficientes pruebas, como dicen el este. Esas fueron mis pruebas de todas esas cosas. Luego, informe del taller. Su taller debe venir acompañado de un informe en formato PDF. El informe debe contener la información explícita solicitada en el enunciado. Para este caso, el informe del taller debe contener al menos 3 secciones: informe de funciones de alto orden, informe de corrección y conclusiones. El informe de funciones de alto orden, tal como se ha visto en clase, usar funciones de alto orden significa usarlas como parámetro, de forma anónima o como respuesta. Indique en una tabla, solo se hace una tabla, para cada función que usted hizo, cuáles de estas 3 formas de uso se utilizaron. Entonces usted dijo, para hacer la función unión, utilicé funciones como parámetro y utilicé funciones como respuesta. ¿Sí? Para esta usé funciones como parámetro, funciones anónimas y funciones como respuesta. Para esta usé solo funciones anónimas, o sea, lo que sea, pero que hagan un informe de qué usaron de cada una, que sean conscientes de dónde usaron qué. Eso es fácil. Informe de corrección, es muy importante, diga por qué sus funciones quedaron correctas.
Muchas de esas funciones, o escúchenme bien allá y escúchenme bien acá, muchas de esas funciones no necesitan más de una línea o dos líneas para codificarse. Su código, o sea, muchos no van a mandar un código grande, no necesitan hacer eso. Solo tienen que pensar en la función que tienen que crear, crearla y funciona. Porque esto es programación funcional. Usted, va a hacer una función que haga esto, entonces recibe esto, devuelve esto, la escribe y ya quedó. Eso es lo que tiene que devolver. Usted tiene una función característica. Entonces piense, la función característica de la unión sería, entonces la escribe y eso funciona muy rápido. Y se van a dar cuenta de la potencia de la programación funcional que no han utilizado nunca hasta hoy porque no les han mandado programación funcional. Entonces no la han usado. La potencia de expresividad de la programación funcional no la tiene ni la programación orientada a objetos. No, no la tiene. Les puedo asegurar. Entonces hay un informe de por qué quedaron bien unos casos de prueba para cada función, para que ustedes como que se hayan probado sus funciones. ¿Para cuándo es eso? Para el jueves 12 de mayo. Y se evaluará como se evaluará este taller. Solamente que la rúbrica es diferente. La rúbrica pues, es parecida del mismo estilo, pero es apropiada para lo que está aquí. ¿Listo? Preguntas. Un montón de números en una lista para seleccionar y comenzar y también con varios. Ok. Entonces, cuando... Sí, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Entonces, cualquier problema técnico, el primero al que tienen que escribir es a Juan Marcos. Juan Marcos está aquí, ¿cierto? Sí, profe. Eso. Entonces, le escriben a Juan Marcos. O escriben por el foro, como sea. Entonces, el otro día, un estudiante, no me acuerdo cuál, me mandó, profe, yo ya hice esto, las primeras dos me funcionan, la tercera no, aquí está lo que he hecho y no me funciona. O sea, no me reconoce los nombres de mis funciones. Entonces, Juan Marcos, yo le dije, Juan Marcos, mira esto. Y Juan Marcos a la hora ya le había escrito al muchacho, lo que le pasa es que usted no ha hecho esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y lo que hizo, lo colocó, eso es bueno, muy buena tu pregunta, entonces lo colocó en el foro. Entonces, aquí en el foro de la gran idea 1, programación funcional, cuando aparece un nuevo avisito que le aparece amarillo, hay un nuevo aviso. Entonces, aquí colocó posibles soluciones a errores en IntelliJ, eso lo colocó Juan Marcos. Pero lo colocó porque un muchacho le escribió y le dijo, tengo este problema. Si ustedes le escriben a él y le dicen qué problema tiene, él les va a decir cómo solucionar el problema. Entonces, o si le dicen, entonces, Juan Marcos, que si se podía poner un video corto diciendo cómo configurar cómo montar el escala en IntelliJ IDEA, o eso es lo que entiendo, ¿cierto? Sí, cómo abrir el nuevo proyecto. Porque pues, si quieren yo les muestro aquí cositas, pero Juan Marcos, pues si tienen dudas de algo explícito, escríbanle a Juan Marcos. Yo les voy a mostrar aquí eh, cuando, cuando yo instalé IntelliJ IDEA, entonces usted abre su IntelliJ y su IntelliJ seguramente no tiene escala, ¿cierto? Bueno, otra cosa importante, usar el foro para hacer las preguntas, porque de pronto otros compañeros suyos ya resolvieron el problema y le pueden decir rápidamente, yo hice esto y funcionó. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, no solamente es Juan Marcos el que podría responder, sino que como es mi monitor, yo le digo a él, ayúdeme a responder esto. Pero puede que muchos de ustedes ya hayan resuelto el asunto, hayan instalado eso, hayan resuelto el problema y puedan decirte rápidamente, lo que hice fue esto y eso fue lo que hice. Para eso son los foros, para que haya una especie de comunidad de aprendizaje ahí, no solamente esperando la respuesta de un gurú, porque es que aquí hay muchos gurús. Es más, muchos de ustedes son más gurús que yo con esas cosas, porque las usan más a diario para todos los proyectos, para todas las cosas, entonces saben más trucos que yo mismo. Yo la estoy usando para poder mostrar esa escala, pero no la uso tanto como ustedes en el proyecto A, en el proyecto A, en el proyecto C. Entonces, cuando hacen esto, cuando abren IntelliJ, usted cae normalmente en esta cosa. Y bueno, entonces, primero, puede que necesite el plugin, puede que no tenga el plugin de escala, entonces le toca instalar el plugin de escala.
Entonces, usted simplemente busca aquí en Google. Ahí mismo, profe, ahí aparecía plugins en la ventana del proyecto. Ahí mismo. Sí, a la izquierda, mire, profe, plugins, ahí. Ah, sí, pero porque yo ya lo puse. Pero el que Ah, no lo bueno, tenga aquí lo puede aparece buscar ahí en el un marketplace. impuesto no puesto. Entonces lo buscan y aquí buscan el de escala y lo ponen. Listo. Y lo actualiza. Y él le va a decir, creo que le toca cerrarlo y volverlo a abrir, no sé qué tal. Bueno, listo. Una vez hagan eso, ya debería funcionarles el IntelliJ. Y entonces, aquí en proyectos, usted dice nuevo proyecto. Pin. Y el nuevo proyecto escoge SBT. SBT, los otros no lo vayan a tocar. Es SBT. ¿Qué significa SBT? Escala Bill Tool. Escala Bill Tool. O sea, herramienta de construcción de escala. Como les mostré, pero les vuelvo a mostrar la vez pasada, venga, les muestro en... Mis archivos, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo uno que se llama ejemplos, concurrencia, no, ejemplos curso, creo que es este. Entonces, todos estos que aparecían allí, espérense, verá, todos los que yo uso, por ejemplo, hoy usé, ¿cuál usé hoy? Mm, Creo que usé este alto orden. Entonces, ese proyecto se llamaba alto orden. Entonces, cuando yo lo creé, le dije new SBT e inmediatamente él creó toda esta carpeta con todas estas cosas. Yo no las creé, las creó él. Y entre las cosas que él crea una cosa que se llama build.sbt. Este build.sbt es un archivo donde él pone cosas que necesita. Y cuando hay dependencias, y ahí se ponen muchas cosas. Pero viene así como está. Para lo que vamos a hacer, no se necesita más que lo que él hace. Ponerlo ahí. O sea, ni siquiera hay que tocarlo. Cuando hagamos lo de paralelo y lo de concurrencia, sí vamos a tener que tocarlo. Yo les diré cómo. Pero tampoco tanto. Pero por ahora este no hay que tocarlo en nuestros cursos, en nuestra parte de promocional no hay que tocar. Entonces él crea eso, crea estas carpetas, dentro de estas carpetas, eh, eh, bueno, dentro de esas que llaman Project Source y Target, son las carpetas, voy a devolverme alto orden. Entonces esas son las carpetas que aparecen aquí. Estas son las carpetas que aparecen aquí, Source, Target. Las creo, yo no las creé. Y dentro de esas carpetas, entonces dentro de Source, en Main, en la que dice escala, es donde yo pongo cosas. Ustedes se paran en escala, hacen clic derecho y les aparece qué pueden crear ahí. Entonces pueden crear paquetes, entre otras cosas. Cuando crean un paquete, entonces les aparece ese dibujito, pero ahí no hay nada. Entonces, para poder crear un paquete, ahora quiero crear un objeto de escala, que es lo que tienen que crear. Y entonces ahí crean el objeto y ahí ese es el objeto que se llama prueba, se llama como el paquete. Y aquí es donde ponen sus funciones. Y ese es el que me tienen que entregar a mí, porque este se llama package.escala. Más o menos. Pero si hay algo que no, una configuración que no, y sí, pónganlo en el foro, en Juan Marcos, y ellos responden precisamente ese problema, porque es que a todos no les pasa lo mismo. Entonces, y es más, muchas veces lo que uno muestra como le va, lo va a hacer uno, y dice, pero al profesor no le pasó eso y a mí sí me pasó. Entonces, cuando les pase, traten de preguntar, pero entonces, como les digo a mis estudiantes, no dejen la pregunta para la próxima clase, porque la próxima clase es 8 días, pues ya pasaron 8 días, y uno no quiere que le pongan 8 días en responder. Dos, porque cuando llega dentro de 8 días dice, es que a mí me pasó esto, pero es que no me... Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿y le pasó esto? Como que sí, como que no. No. Entonces uno no... esas preguntas ustedes necesitan que las resuelvan, no digo online, pero rápidamente. Entonces, si ustedes las hacen rápidamente por algún mecanismo, las vamos a responder rápidamente por algún mecanismo. No me acuerdo quién preguntó, pero el que preguntó le respondimos en menos de una hora. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente no preguntó el sábado a las 11 de la noche, no. Pero
como les digo yo trato de responder inclusive los fines de semana, porque yo entiendo que cuando uno mete todas esas herramientas aquí, pues necesita responder más rápidamente. Entonces yo trato de responder en la velocidad que yo quisiera como estudiante que me respondiera. ¿Sí? Y casi siempre lo logro, si no lo logro, trato de mandar una disculpa, no he podido responder, estoy enfermo, estoy hospitalizado, no sé qué, pero yo trato de hacer, así en esos casos, trato de responder. ¿Listo? Eh, entonces, eso sobre el taller. ¿Cómo yo las hago? Ah, ¿aquí? Ah, no, aquí entro, es que este no es de esos. Entro aquí donde dice test y aquí digo abra un worksheet, new worksheet, escala, le pongo el nombre, pruebas, fue que les he dicho, pruebas. Le digo importe el paquete, que se llama, aquí se llama prueba, porque allá están las funciones que ustedes hicieron, y aquí empiezo a usarlas. Empiezo a llamarlas, a usarlas, no sé qué, y puedo hacer, uno puede hacer assert, con assert en escala uno dice assert balanceo de esta frase igual true. Y entonces, si yo pruebo lo de ustedes y da falso, él me va a decir tal cosa falló. Me va a decir, aquí lanza una excepción diciendo, aquí falló la assert, aquí falló la assert, aquí falló la assert. ¿Sí? O a veces digo simplemente en el de los conjuntos, creé el conjunto que tenía el 1, el conjunto que tenía el 2, el conjunto que tenía el 3, hice uniones y luego hago, pertenece tal número a ese conjunto y si me dice que sí, yo sé que me tiene que decir que sí o me tiene que decir que no. Entonces, si me dice que sí, le digo a eso quedó bien, si me dice que no, quedó mal. Esa prueba, ¿no? Esa prueba, no la función en general. Entonces, las pruebas las hago así, llamando a las funciones. Ahora, ¿qué trato de ver? Entonces, por ejemplo, en el del balanceo de funciones. Pues trato de ver los casos que sí, pero también los casos que no, que fallan por diferentes razones. ¿Sí? Porque a veces falla porque había más abiertos que cerrados, pero a veces falla porque hay el mismo número de abiertos y cerrados, pero, pero no se cerraron a tiempo. O sea, o escribir primero un cerrado y luego un abierto, eso está mal. Así haya el mismo número de abiertos y cerrados, eso está mal. ¿Sí? Cosas de ese estilo. O en el cambio de monedas trato de ver los casos normales y los casos en la frontera que si no los tratan bien va a fallar. Y hago ese tipo de casos. Eso es lo que trato de hacer. O sea, pero la pregunta es, ¿cómo hacía el worksheet o cómo me invento las pruebas? Ah, no, esas sí me las invento. Los ejercicios realmente no me los he inventado yo, porque eso hay muchos ejercicios por todas partes. Yo busco y encuentro y digo, este me gustó. Entonces, los ejercicios no me los invento yo, lo que me invento. Pero las pruebas, pues estos ejercicios son típicos de recursión y uno sabe cómo probarles. No sé, ya tengo yo cierta experiencia. Pero ustedes adquieran su experiencia propia haciendo casos de prueba. ¿Sí? Eh, venga, les voy a mostrar, casi es una. Les voy a mostrar, voy a hacer aquí, bueno, aquí voy a hacer una función. Defina misterio. Recibe un entero. Igual. Les voy a hacer esa función. A mí siempre me gusta poner estos cositos así no sean necesarios. Ahorita me dice que responde. Entonces, sí. Voy a poner aquí una fácil. X es igual a 12.527. Número que me inventé ahorita. 427. Entonces, diga false. 1, 2, 3, 4, 5. No, eso. Y si no, entonces vamos a ver si es impar. Entonces vamos a hacer X módulos con esto, ¿cierto? Me acuerdo. No, un módulo no es con esto. X
Bueno, x dividido, yo creo que eso va a funcionar. X dividido 2, x, voy a poner esto. X menos x dividido 2. ¿Cuándo da x menos x dividido 2, 0? X menos, perdón, 2 por x dividido 2 igual a 0. ¿Cuándo da x menos 2 por x dividido 2 igual a 0? ¿Siempre? ¿Siempre da 0? No sé. ¿Cuánto da 2 dividido 2? ¿Cuánto da 3 dividido 2? Ahora vamos a hacer 3, vamos a hacer 2 menos, ¿cuánto es que puede? Menos 2 por 2 dividido 2. ¿Cuánto dio? 0. Ahora, ¿cuánto da 3 menos 2 por 3 dividido 2? ¿No quedaba lo mismo? Porque esta no es la división real, esta es la división entera. Entonces, cuando el número es par, da 0, pero cuando el número es par, da 1. Bien. Entonces voy a poner aquí, estoy diciendo, si es el 12.400, diga falso, pero si no, diga true si el número es par y diga falso si el número es impar. Diga true si el número es impar y diga falso. Esa es la función misterio. Miren. Entonces, misterio de 2 y misterio de 3 quedan. Sí, porque es que no eso sale porque no le he dicho que haga este, pero yo no necesito eso ahorita. Ese le sale a algunos, pero eso es porque aquí hay que ir aquí y decir construya el módulo alto orden para que todo lo que uno puso allá lo pueda importar. Si no lo ha construido, entonces no lo puede importar. Pero aquí yo no estoy trayendo nada de allá, luego lo voy a resolver más fácil, que es borrando esa línea que no la necesito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, espérense. Es que me faltó les, tienes razón. Uy, sí, sí, sí. Listo, 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 listo. De hecho, no ha sido capaz de mirar que era booleano. Listo, listo. Entonces dio falso, dio true. Y hagámosle misterio de, dígame el número para misterio de 30.000. ¿Cuánto creen que va a dar? 0, ¿cierto? Y misterio de 30.001, ¿cuánto creen que va a dar? Pues, ¿qué pasó ahí? Y misterio de 30.001, ¿qué creen que va a dar? Pues debe dar, es que escribí mal. Debe dar 1, false y true. ¿Listo? Entonces, alguien me dice, ¿por qué estoy diciendo esto? Alguien me dice, misterio es la función que devuelve true si es impar y devuelve falso si es par. Pregunta, ¿esa función hace eso? Entonces, y me mandan 5 pruebas, 18 pruebas, un poco números, y todo da esa función. Pregunta, ¿esa función falla o no falla? ¿No falla nunca? ¿Cuánto da misterio de 12.427? Lo estoy escribiendo, yo no estoy escribiendo. ¿Cuánto da misterio de 12.427? Digo falso, debe dar true.
Entonces, ¿mi función está bien o está mal? Está mal, pero puede que usted haya hecho 10.000 pruebas y le hayan salido buenas. No porque usted haga 10.000 pruebas tiene que estar bien. Ni porque usted haga 100.000 tiene que estar bien. Porque puede que no haya probado el caso donde está mal. Las funciones no están bien porque yo las haya probado muchas veces. Las funciones tienen que estar bien por razones diferentes a que yo las haya probado muchas veces. Lo que pasa es que cuando una cosa recibe mm, muchísimos parámetros, es muy difícil probarlas para todos los casos. Entonces uno tiene que empezar a imaginarse cómo hago pruebas. Es lo que usted me está preguntando, ¿cierto? ¿Cómo hago pruebas? Entonces yo empiezo a pensar cuál es el caso típico, cuáles son los casos de frontera, cuáles no sé qué. Pero como yo no sé el código que hay adentro, no me puedo imaginar que una prueba buena era 12.427. Oye, aquí yo lo hice a propósito. Yo voy a hacerla fallar en 12.427. Entonces yo sé dónde fallaba y se las muestro para que vean. Estoy seguro que les digo, les doy esto tapado y les digo, díganme si esta función, pruébenme si esta función siempre da pat y ustedes me dicen, sí, siempre da, porque la probé 50.000 veces y nunca me falló. Y preciso el día que la tiene que usar, le da ese número y le falla. Como la nómina que parece que está bien hecha, pero tiene un error por allá y preciso entraron por donde no era PIN y salió el error y le pagó más a todo el mundo o le pagó menos a todo el mundo. Entonces, uno cuando hace software tiene que tratar de asegurarse que las cosas estén correctas. Por eso mis informes dicen, trate de hablarme de por qué cree que su función quedó correcta. Póngame casos de prueba, está bien, pero trate de pensar por qué su función quedó correcta más allá de los casos de prueba. Porque los casos de prueba no son suficientes para probar que algo quedó bien. ¿Sí? O dígame, hice unos casos de prueba así, 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 porque no creo que esto tenga más de esas tres posibilidades de casos. Y, bueno, pero entonces ya pensó cómo hacer los casos y pensó cómo distribuirlos y pensó que así ya cubrí todos los casos posibles. Bueno, hizo ese pensar en cómo puede fallar un programa es muy importante, porque a escribir programas que fallen no le gustan a nadie. ¿Sí? Y si la falla produce una muerte, no le va a gustar a nadie. Si la falla produce que un avión se caiga, no le va a gustar a nadie. Si la falla produce que yo pierda plata, no le va a gustar a nadie. ¿Sí? Ahora, si la falla produce como las de Microsoft, que me toca reiniciar el aparato y eso vuelve y funciona, entonces uno dice, bueno, me la aguanto. Y Microsoft nos enseñó a aguantarnos las fallas. Que yo detesto Microsoft por eso, yo no uso Microsoft para nada, porque detesto Microsoft porque él nos enseñó que el software se hace y puede fallar y usted lo tiene que aguantar. Pero vaya a comprar usted una nevera, un televisor y que usted lo quiere pasar al canal tal y le pasas al siguiente y siempre le pasa lo mismo. Usted va y lo devuelve, dice esta cosa funciona. O usted está viendo y de pronto se apaga. No, préndalo y vuelve y funciona. ¿Pero por qué se apaga? Usted va y lo devuelve, pero el software de Windows usted se lo aguanta. Así se le caiga cada rato, o así se le falle, no sé. No, apague y vuelve y prenda, que eso es, ¿qué es eso? Eso no es software. Pero bueno, entonces aquí yo los pongo a pensar en la corrección por eso, porque ser correcto es muy importante. Se acabó la 1:04, ustedes tienen que almorzar, tienen que irse, todas las cosas. Yo creo que aquí ya quedó suficientemente claro todo lo que estábamos haciendo, lo que vamos a hacer, lo que tienen que hacer.